Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de El poder del pesimismo. Seguimos hablando de las pensiones. Ya hablé bastante del sistema de reparto. Ahora voy a hablar también del el impopular sistema de AFP. ¿Ya? Son capitalización individual en distintos fondos de pensión. Eh, el otro día Bernardo Fontaine decía, si no se le da, si el gobierno, si los políticos, si hay tanta unanimidad en no darle, en no permitir que que la AFP administren el 4% adicional, entonces ¿por qué se permite que administren el 10? No hay razón, si las AFP son tan malas, hay que quitarles todo ya. O si no son tan malas, ¿por qué no se los da? ¿Ah? Según yo, las AFP van a ir a la Cámara, van a ir a no sé dónde, dicen que van a agotar las consecuencias para tener la opción a administrar ese 4%. Por último, que sea voluntario, algo que la izquierda obviamente no quiere. Pero lo que yo digo, que más que tratar de convencer a los políticos, lo que la AFP tienen que ir a... si la Corte Suprema en Chile fuera como la Corte Suprema de Estados Unidos, una Corte Suprema que se rige por la Constitución de Estados Unidos, la AFP deberían ir a la Corte Suprema a alegar desigualdad ante la ley. El Estado de Chile, el gobierno de Chile no puede vetar a un privado arbitrariamente. Lo hacen, pero cuando lo hacen más disimuladamente. Cuando en las licitaciones, en la alta dirección pública, pero este veto es demasiado grosero, y según yo se está faltando a la igualdad ante la ley. No somos todos iguales ante la ley según este veto, ¿ya? Ahora, efectivamente hay un odio masivo a la AFP, y está basado más o menos en 3 o 4 puntos. El primer punto, jubilaciones de miseria. Dicen, oye, mi tío, mi papá o mi abuelo juntó 50 millones de pesos y la AFP le da 80.000 mensuales. Bueno, no es la AFP la que le da. La AFP no deciden cuánto le dan a una persona ni por cuánto tiempo. El que decide de eso es la superintendencia, no la que lo decide, pero el que da la orden, la encargada de monitorear, ¿cómo se llama? De regular. El regulador es la superintendencia de pensiones, y además también hay otro departamento, división en el Ministerio del Trabajo, creo que se llama Previsión Pública o Previsión, y resulta que ellos son los que hacen los estudios. Primero, si hay alguien que no nos permite retirar todo de la AFP, es el gobierno, no la AFP, es el Estado, los políticos, no la AFP. Y la AFP tampoco dicen la expectativa de vida es tanto. Eso, la expectativa de vida, obviamente que en Chile creo que son casi 80 años, o 70 y tantos años, pero eso no lo decía la AFP. Bueno, y tampoco no es una decisión, es algo que es cierto. Pero también no todos vamos a vivir a los 70 y tantos años, algunos nos vamos a morir mucho antes.
Dios quiera no, pero así es. Entonces la superintendencia le dice a la AFP, ya, la esperanza de vida es tanto, este sujeto se jubiló a los 65 años, a los 67 años, tú le tienes que pagar un monto igual de aquí a los hasta que cumpla por 15 años, digamos, por 15 años. Y después lo tienes que pagar a su sobreviviente, porque hay dos tipos de jubilación: una que te jubilas con todo lo que el máximo que te puede dar la AFP hasta que te mueres, y otro que no te dan el máximo, sino que te dan el otro nivel, otra etapa, no sé, otro monto de AFP, otro monto de otra pensión, pero tú te mueres y le siguen dando tu jubilación a tu cónyuge, ¿ya? Entonces eso es lo que la superintendencia le dice a la AFP, y la AFP le da la plata a la gente, ¿ah? Además, otra cosa es que la pensión incluye salud, ya sea FONASA o ISAPRE, ¿ya? Entonces cuando dicen las AFP dan pensiones de miseria, así como que la AFP, yo creo que lo que quieren decir es que la AFP nos están dando así las chauchas, mientras ellas hacen negocio por su cuenta, por su lado. Bueno, y una vez que tú te jubilas, toda tu plata pasa al fondo E. El fondo E, que es el más conservador, digamos, donde están los depósitos a largo plazo. Ese es uno de los puntos. Segundo punto, y voy a citar aquí a la gran Mónica Rincón. Mónica Rincón es hermana de otra gran persona, la Jimena Rincón, que aunque lo borró su currículum, ella fue directora de una AFP por lo menos 4 años, y antes fue superintendenta de AFP, ¿ya? O sea, conoce el tema, ¿ya? Ahora, como digo, Jimena Rincón, la actual senadora Jimena Rincón, que dijo que una vez que se retiraba de la política, pero volvió, como todos los que dicen que no van a la reelección hacen. Jimena Rincón borró de su currículum cuando fue ministra de Bachelet, borró su currículum en el portal del ministerio en que estaba, creo que era el Trabajo, a pesar de que nunca ha trabajado. Su único trabajo fue hacerse una cirugía plástica, y bueno, ese fue su mejor trabajo. No voy a decir más, pero ella borró de su currículum en el portal del Ministerio del Trabajo que fue directora de una AFP. Bueno, Mónica Rincón le pregunta con toda ingenuidad, como una persona que no con ingenuidad, con maldad, a Rolf Lieders, ¿eh? El economista de Chicago, Rolf Lieders. ¿Es cierto que esto es mejor negocio para las grandes empresas y para la banca que ocupa el dinero de los pensionados? ¿Ya? Mónica Rincón sabe que no, a menos que nunca se hable con su hermana, o que su hermana no le haya contado, o que su hermana no sepa. Yo dudo que Mónica Rincón no sepa que eso es una mentira. Voy a repetir la entre comillas pregunta. ¿No es esto? ¿Es cierto que esto es mejor negocio para las grandes empresas y para la banca que ocupa el dinero de los pensionados? O sea, que lo ocupa. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Mónica Rincón? Es más que no es una pregunta, es una acusación, ¿ya? Ahora, yo no sé si Mónica, como Mónica Rincón es rostro, yo no sé si ella cotiza, porque los rostros, ellos les facturan a los canales, ellas son sociedades. Entonces yo no estoy seguro si ella cotiza, no estoy seguro si ella le llega una cartola y si ella sabe la diferencia entre los distintos fondos.
Bueno, ustedes se han fijado que muchas veces los lunáticos de No Más FP y los felices y forrados la muchedumbre esa nos dice cámbiense al fondo E para hacer pedazos a las AFP. ¿Ah? Y la verdad es que hay etapas en que uno tiene que estar en el fondo E, como cuando se jubila y también antes de jubilarse. Unos 2 o 3 años antes de jubilarse es mejor estar en el fondo E, aunque el fondo A, B y C estén muy buenos porque se pueden caer en una semana, ¿ya? Se recuperan, pero ya esa persona que le quedan 3 años para jubilarse no va a tener el tiempo de recuperar su fondo, ¿ya? Cámbiense todo al fondo E para hacer reventar a la bolsa, para hacer reventar a todo. Bueno, el fondo E, como decía antes, son depósitos, sobre todo depósitos a plazo, ¿ya? Depósitos a plazo. Depósitos en dólares, pero es el más conservador. Bueno, cuando uno pone plata en el fondo E, no es la FP la que le presta plata a las empresas. Uno, cuando se cambia el fondo E, le da la instrucción a la FP de poner tu plata en un depósito a plazo, ¿ya? En un depósito a plazo, a 3 meses, a 6 meses, 1 año, 5 años, no tengo idea, ¿ya? Y la FP lo hace porque tú le dijiste: me voy al fondo E, voy a poner esta plata en el fondo E, ¿ya? Entonces, mientras más somos las personas que se van al fondo E, los depósitos a plazo, ¿cómo se financian los depósitos a plazo? Con crédito, ¿ya? Entonces, mientras más somos las personas que ponemos plata en el fondo E, la tasa baja, ¿ya? Y ahí llegan las empresas a pedir crédito, ¿ya? Ahora, cuando las empresas pagan ese crédito, o a medida que lo van pagando, nuestro fondo E crece, ¿ya? Entonces, que esta mujerzuela de la Mónica Rincón venga a decir que esto es mejor negocio para las grandes empresas y para la banca que ocupa el dinero de los pensionados, yo lo encuentro eso, pero una falta de ética, de honestidad tremenda, ¿ya? Y por supuesto que Rolf Leaders, súper diplomático, operado los nervios, respuestas académicas, no le dijo lo que le debió de haber dicho. Pero eso está impregnado en la sociedad, ¿ya? Que empezaron los Parisi, economistas de Matinal, el Marcel Clot, todos estos pungas, economistas de Matinal, empezaron a esparcir, a difundir esa mentira, ¿ya? Y uno la ve en las redes sociales a cada rato, ¿ah? Acá la Fundación Sol, a cada rato la ve esa mentira, ¿ya? Vamos con 2 mentiras, vamos a la tercera, que para mí es la peor de todas. Aquí voy a citar una entre comillas entrevista que más parecía como una emboscada en un matinal de 4 periodistas, más Carola de Moras, que no sé lo que es, modelo, a la economista Michelle Lavé, ¿ya? Ahora, ninguno de ellos le hacía preguntas, en realidad eran todas acusaciones. Michelle Lavé parecía porque ella parecía sospechosa de un delito por el tono de las preguntas. Michelle Lavé, actual asesora del Ministerio de Economía, ¿ya? Aquí la Carola de Moras, PhD Harvard. ¿Por qué no se construye esto cargando un poco la mano las AFP? ¿Por qué las AFP no se rebajan un poco no se rebajan el porcentaje de ganancias? ¿Ya? Otra que no sé si que cotizado, porque como digo, como ella es rostro,
cómo ella factura, al revés que la mayoría de nosotros, que nos depositan y que tenemos que o boleteamos, no. Ella factura, y la gente que factura, los que boletean van a tener que empezar a pagar previsión, a cotizar previsión y salud, pero ¿cómo se llama? Los que facturan no, porque tú eres una sociedad, ¿ya? Las sociedades no se enferman, entonces no se jubilan, las personas se jubilan. Entonces, si tú eres una sociedad, no te vas a... no tienes por qué cotizar. Entonces yo no creo que esta bruja de Carola de Moras tenga idea de lo que está hablando. Pero ¿a qué se refiere ella cuando dice por qué no se construye esto cargando un poco la mano a las AFP? ¿Por qué a las AFP no se le rebaja el porcentaje de ganancias? Lo que ella está diciendo, que es otro mito de la Fundación Sol y de todos los lunáticos de Noma AFP, es que los fondos, las ganancias de los fondos no son nuestros. No son nuestros, son de las AFP, ¿ya? Y eso es otro mito que está impregnado en la sociedad. Y ustedes ven que el gobierno liberal no sale a explicar, no sale a explicar, para nada, para nada. Ellos están para negociar, no para explicar, ¿ya? Para negociar y hacer anuncios y hacer promesas, pero ellos no se van a dar el trabajo de... no tienen tienen los conocimientos más que yo. Cualquier persona que trabaja en el gobierno liberal, cualquier economista sabe 10 veces más que yo de AFP. Pero ir a Harvard, Princeton, Chicago, haber estudiado en la Católica o en la Chile Ingeniería Comercial, no te hace ser una persona que tenga principios, ni que quiera defender sus principios, ¿ya? Lamentablemente. La respuesta de Michelle Lavé, voy a repetir la preguntonta de Carola de Moras. ¿Por qué no se construye esto cargando un poco la mano a las AFP? ¿Por qué las AFP no se le rebajan el porcentaje de ganancias? No se le rebajan el porcentaje de ganancias. Ustedes van a ganar menos. Respuesta de Michelle Lavé. El 10% que nosotros cotizamos va directamente a nuestra cuenta individual. No pasa por las AFP. Adicionalmente va un 0,5%, medio por ciento, que va para la administración de la AFP. Si tú pasas a tu fondo ese medio por ciento, es muy poco lo que cambia. Internacionalmente Chile está en la mitad de abajo del cobro de las AFP. ¿Ya? Carola de Moras, yo no hablo del cobro de la administración, yo hablo de las utilidades. ¿Ya? Yo hablo de las utilidades. Entonces acá ella sigue hablando, ella sigue convencida de que el fondo A, B, C y D, las ganancias de esos fondos no son nuestros, son de las AFP. Pero Michelle Lavé, Michelle Lavé no le entendió como ya se lo había explicado, no entendió, yo creo que no entendió a Carola de Moras. Michelle Lavé dice, es lo mismo, la ley de pensiones dice que el 10% de tus cotizaciones va para ahorro. Que las AFP tengan buena rentabilidad depende del uso que hacen del cobro de administración. Ahora, no todas las AFP les va bien. Yo recuerdo que había una AFP, la más grande que había al principio, la AFP Santa María, no existe. La AFP que tenían los marxistas Manuel Riesco y el delincuente Luis Mesina, prácticamente quebró, perdió 70% de sus afiliados en 2 años y no tuvo ganancias, no tuvieron ganancias, ¿ya? Entonces no es tan fácil como cobrar y tener ganancias, tienes que administrarlo bien, y por algo las nuevas AFP, es difícil que salgan nuevas AFP, porque el cobro es muy chico, está muy regulado, y a no todos les va bien, no todos son buenos para los negocios, para invertir. Aquí se mete Karina Álvarez, que es periodista pero no es rostro, o sea, ella cotiza. Ya Karina Álvarez creo que lee las noticias en la mañana, no sé. ¿Por qué esa utilidad no es traspasada
a los afiliados. ¿Ya? Porque esa utilidad no es traspasada a los afiliados. Entonces Michel Lavelle dice no tiene nada que ver porque es lo que tú pagas por administrar el fondo. ¿Ya? Ahora nosotros no tenemos problema en que los bancos nos cobren mantención de cuenta corriente, que nos cobren, o que el gobierno nos cobre impuestos a las chequeras, que ya casi no se usan, pero que existe. Incluso cuando ponemos, no tenemos problema que nos cobren intereses, pagamos gastos comunes, pero esta bruja no solamente quiere el 0,5% que uno gasta por administrar, sino que ella quiere además la rentabilidad que obtiene ese 0,5%. ¿Ya? Violento. Michel Lavelle responde, de nuevo a la pregunta, Karina Álvarez, lo voy a repetir. ¿Por qué esa utilidad no es traspasada a los afiliados? Michel Lavelle no tiene nada que ver, porque es lo que tú pagas por administrar el fondo. Carola de Moras, pero es variable, po. Michel Lavelle, no es variable. Carola de Moras, porque las ganancias de la AFP dependen del mercado internacional. Nuevamente, Carola de Moras, y como digo yo, dudo que cotice. Ella cree que las ganancias de los fondos no son nuestras, son de la AFP. ¿Ya? Y está segura, o sea, yo creo que está segura. Está segura de esa mentira. Michel Lavelle, de nuevo voy a repetir lo que dice Carola de Moras, porque las ganancias de la AFP dependen del mercado internacional. Michel Lavelle, por eso te digo, toda la rentabilidad va hacia la pensión, no se saca nada de ahí. O sea, ahí le dijo, esa pensión no es de la AFP, es tuya. ¿Ya? Ahora, el 4%, ¿ya? El 4%. Va a ser peligroso porque primero es un impuesto al trabajo. O sea, es un doble triunfo ideológico, como dijo Chajin. Porque uno, el gobierno de Piñera legitimó el 4% de impuesto al trabajo adicional. Es un impuesto al trabajo, lo paga el empleador a costa de nuestras futuras aumentos de sueldo, si es que llegamos a tener, y de su bolsillo, ¿ya? Y para que se sacara para ellos tener ¿cómo se llama? La dignidad de aprobar, legislar, ya ni siquiera de aprobar el proyecto, para legislar, pidieron que se vetara las AFP, ¿ya? O sea que esa plata se perpetúa, se legitima el impuesto al trabajo, porque no es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo tengo tengo dos jubilaciones, una que no voy a recibir que es el Seguro Social, porque como dije ayer, ahí no hay plata, pago para que otra persona se jubile, pero cuando yo me tenga que jubilar, van a tener que subir los impuestos o algo para poder pagarme a mí, porque esa plata ya no va a estar. Y además tengo una pensión privada, un sistema privado que se llama IRA. Hay dos sistemas de privado, el 401k y el IRA. El 401k es más parecido a la AFP. Bueno, estos son voluntarios. Yo estoy en un IRA y mi empleador, por cada peso que yo pone otro, pero nadie lo obliga. Eso él lo hace para que yo me quede en la empresa, como un incentivo para que yo me quede en la empresa, ¿ya? Es un aumento de sueldo, ¿ya? Encubierto, un aumento al sueldo bruto, digamos.
Entonces, si yo deposito $100, él pone 100 más. Si yo deposito 300, él pone 300 más. ¿Ya? Pero como digo, es voluntario, depende de lo que yo dé, y va a una cuenta privada mía, en mi cuenta, en mi IRA account. No va al Estado. ¿Ah? Si fuera el Estado, yo no, ¿para qué? ¿Ah? Pero como digo, lo que se legitimó en Chile, el gobierno liberal, fue un pago arbitrario por la fuerza de 4% a tu empleador para que se lo pague el Estado, no a ti. No a ti. Violento y complicado. Mañana voy a hablar de por qué, además de la edad de jubilación y de las lagunas y de todo eso, voy a hablar por qué las pensiones son bajas. Bueno, voy a dar un adelanto. Las pensiones son bajas porque los sueldos son bajos. ¿Y por qué son bajos? Mañana se los digo.